Miércoles de la 31ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. En amar está la ley. Quien ama cumple con la ley, dice San Pablo, que es la primera lectura de hoy. El amor está en la voluntad, y la voluntad está herida por el pecado. Por eso, en última instancia, el amor es un don. El don que Dios da y el que continuamente debemos pedir. Porque amor no es eso denigrado y denigrante que proclaman precisamente los que no aman. En los años 70 o 60 más bien, en la década del 60 y luego del 70, la consigna hippie era haz el amor, no la guerra. Nació en Estados Unidos y en parte como reacción a la extraña guerra de Vietnam, que nunca fue, por otra parte, oficialmente declarada tal por el Congreso, y que dejó tantos rastros en la generación que le tocó enfrentarse con el monstruo de la guerra, y de ahí también el aumento de consumo de droga. El evento emblemático de ese tiempo fue Woodstock. Woodstock, que curiosamente tuvo lugar el 15 de agosto de 1969. Cómo le gusta al demonio enlodar las celebraciones santas, ¿eh? Halloween en las vísperas del Día de Todos los Santos y así. Pues sí, 15 de agosto. Día de la asunción de aquella que te pisa la cabeza, Satanás. El lema era paz y amor. ¿A qué llamaban amor? A la promiscuidad sexual. Hacer lo que a uno le iba en ganas, o más bien a lo que la droga le provocaba. Terminaron literalmente enlodados todos, una enorme multitud, en su mayoría de jóvenes, 3 días después. Días de sexo, droga y rock and roll. Amor y paz. La paz no de Cristo, no la verdadera paz, por cierto, sino la narcosis, la obnubilación de la mente y de los sentidos. Y hablaban de libertad, otra palabra corrompida, ya que se entendía libertinaje por libertad, mientras que al capricho se le intercambiaba por experiencia, y en ese campo todo era para ellos lícito. Hoy, uno de los organizadores de aquel Woodstock quiso reeditarlo 50 años después y no pudo. Hoy solo podrá recoger la devastación que aquello provocó. Él, se llama Michael Lang, uno de los organizadores en 1969, se sintió decepcionado, son sus palabras, por no poder aprovechar esa ocasión y recrear el activismo de los 60, haciendo una llamada a los asistentes a lo que ellos llaman concierto, ¿no? Verdadero desconcierto, para luchar contra el calentamiento global. El zorro cambia de pelo, pero no de mañas. Ahora ese calentamiento global, bueno, ni siquiera eso, porque como han visto que no se sabe si vamos a un calentamiento o un enfriamiento, entonces hay que hablar de cambiamiento climático, cambio climático. Así trabajan los ideólogos
y asistido, como lo estamos viendo, con alguna llamada ciencia vendida al mejor postor. Es que Satanás es el padre de la mentira, amigos. Aquello de fines de los años 60 fue el gran inicio de la rebelión contra los padres, contra toda autoridad, porque era rebelión contra Dios. Y así se fueron confundiendo las mentes, que ya estaban tremendamente confundidas por experiencias como el LSD y la marihuana. Un año antes de Woodstock fue Francia, mayo del 68. Las rebeliones estallan, pero ya se estaban incubando. La juventud siempre proclive a mejorar las sociedades, por naturaleza, la juventud es la edad de la rebeldía, ¿no? Porque cuando fuimos jóvenes, y todos lo fuimos, quisimos asentar nuestra personalidad, afirmarnos. Nos creíamos que todo lo sabíamos cuando aún no habíamos comenzado a caminar. La juventud es por definición inexperta. Quiere tener sus experiencias, pero carece de ellas, porque recién despierta la vida adulta. Las sociedades de todas las civilizaciones, en todas las culturas maduras, buscaron el consejo de los ancianos. Y ahí tenemos a los ancianos de Israel, el Sanedrín, los senados. Senado viene de Senex, que significa anciano, o los presbíteros católicos, cristianos, que viene del griego presbites, que significa también anciano. Pues quienes buscaban manipular a los jóvenes tienen mucho a su favor. Ayer y hoy. Ayer en una situación de guerra como la de Vietnam, los comunistas como supuestos liberadores, y para eso la figura épico-romántica, por supuesto totalmente falsa, del Che Guevara, o del líder chino Mao Zedong. Había que buscarlos lejos, sí, porque algunos tendrían la memoria aún fresca de los rusos, arrasando a la juventud y a todo un pueblo que pedía libertad, por estar sojuzgado por el régimen soviético en el levantamiento húngaro de 1956. Y ahí nomás había otra rebelión de sentido contrario, la de la primavera de Praga, a comienzos del año 68, ese mismo año. En Francia todo comenzó en la Universidad de Nanterre, porque querían compartir dormitorios estudiantiles, hombres y mujeres, pero con consignas como el fin del imperialismo, la guerra de Vietnam, contra el sistema capitalista y el autoritarismo en los claustros. En definitiva, una rebelión en regla. Luego pasaron a la Sorbonne y más tarde se sumaron los trabajadores, reclamando mejoras laborales. Hubo barricadas, coches incendiados, ventanas y escaparates hechos añicos, heridos miles. Las consignas fueron: sea realista, pida lo imposible, prohibido prohibir y la imaginación al poder. Todo muy frío, todo muy bueno para aquella juventud. Pero detrás estaban los que siempre saben aprovecharse de estas situaciones. Los trabajadores se separaron de los estudiantes. Cuando consiguieron lo que querían, se acabó. Y la rebelión terminó ahí. Recojo un comentario sobre esa revolución aparentemente fallida. Dice así: lo que comenzó como un problema de segregación sexual, era por los dormitorios de Nanterre, ¿no? No tuvo, además segregación sexual llaman, ¿no? Segregación sexual. Ahí vemos dónde está la ideología. Así que no querer juntarlos y hacerlo, la promiscuidad se llama segregación sexual. Dice, no tuvo consecuencias inmediatas, sino hasta la década de los 70, con el debate de la liberación femenina y la aprobación de la ley del aborto. De aquellos polvos estos lodos. Así lo ven ellos y así fue. Y olvidaba. Uno de los principales líderes de la revuelta estudiantil fue Daniel Cohn-Bendit, al que llamaban Daniel Rojo, por su ideología marxista comunista y por el color de sus cabellos. Bueno, comunista. Antes del rojo fue rojo y negro, porque eran los colores del anarquismo. Anarquista, después comunista, bueno. Pues como muchos rojos, Cohn-Bendit cambiaron de color y ahora es verde. Líder del Movimiento Verde Europeo y miembro del Europarlamento. Tanto para darnos cuenta que hay detrás del ecologismo,
Como decía el cardenal Biffi, ¿no?, en un retiro dado al Papa Benedicto sobre el anticristo de Soloviev. El anticristo, según el genio ruso Soloviev, que escribió su libro en el año 1900, exactamente en el 1900, y murió luego, dijo que el anticristo será ecologista, animalista y ecumenista. Son tres claves para tener en cuenta. Y lamentablemente, y no por casualidad, todo esto que es tema para un tratado de sociología y mucho más, encontró en aquel tiempo a la Iglesia en crisis. La Iglesia podría haber sido e intentó serlo, claro está, de convertirse en dique de contención. Pero había una profunda crisis dentro de ella, que no la originó el Concilio Vaticano II, como se dice, porque venía de antes. El Concilio Vaticano II la puso bien al descubierto, es decir, apareció en el posconcilio. En lugar de aparecer nuevas expresiones para anunciar la verdad de siempre, como querían la mayoría de los padres conciliares, lo que se infiltró fue el modernismo. Por eso le decía que era pastoral. No era nada nuevo, sino expresarlo de otra forma para llegar, pero se metió el modernismo, que venía agazapado desde hacía un siglo. Y se desataron las fuerzas infernales de la anti-iglesia, como la llamó el entonces cardenal Karol Wojtyła en Filadelfia, en Estados Unidos, en el Congreso Eucarístico. Fue en 1976, cuando dijo: nos encontramos ante la confrontación final entre la iglesia y la anti-iglesia, entre el evangelio y el anti-evangelio, entre Cristo y el anticristo. Esta confrontación está dentro de los planes de la divina providencia. Es una prueba que toda la iglesia, y la polaca en particular, debe asumir. Es una prueba no solo de nuestra nación y de la iglesia, sino en cierto sentido una prueba de 2000 años de cultura y civilización cristiana, con todas sus consecuencias para la dignidad humana, los derechos individuales, los derechos humanos y los derechos de las naciones. Ese mismo cardenal, siendo papa, fue a la conquista de aquella juventud desnortada y nacieron así las JMJ. Eso que en su momento tildaron de locura y que atrajo a millones de jóvenes que vieron la luz de Cristo reflejada en su vicario. Claro, ahora las cosas están mucho peor. Y la anti-iglesia está asomándose cada vez con mayor poder. Mientras el mundo también observa el poder incontestable de quienes forman parte de la legión del anticristo. Parece que lo tienen todo. Y dan ganas de decir, ojalá lo tengan todo, ojalá, porque cuando todo lo tengan, nuestra madre triunfará. El Señor con el aliento de su boca destronará al hombre de iniquidad. Mientras tanto, a resistir con la verdad de Cristo, con la verdad de su palabra, escuchando la voz del pastor, con la verdad de su presencia en la Eucaristía, con la contemplación de su rostro, en momentos de adoración, con los sacramentos, con el rosario en la mano, desgranándolo con el rezo del corazón. Para llegar a cumplir la plenitud de la ley, que es la plenitud del amor, necesario es tener a Jesucristo como el amor de preferencia. O sea, como le dice en este Evangelio, ponerlo a Él antes que los primeros amores, que son los de la familia, el amor a los hijos, a los padres, entre los esposos, el amor a los amigos. Dicho sea de paso, en las nuevas versiones, como la que se acaba de proclamar, se ha suavizado el discurso, porque dice posponer en lugar de odiar, como estaba antes, siendo esto odiar un hebraísmo. La versión anterior original era: si alguno viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos. Y esto se podía prestar a malentendidos. Jesús no manda odiar, sino que manifiesta preferencia. Por eso la nueva traducción es más acorde al sentido de la expresión. Lo comento por si ven otras traducciones. Aquí vemos nuevamente al Señor, que a todos deja siempre descolocados, porque, como comentaba días pasados, sus pensamientos y sus caminos son los del Padre y no los del hombre. Digo esto porque a quienes lo siguen los llama a la realidad de qué significa seguirlo a Él. ¿Quiénes? Los que intentamos seguirlo. ¿Qué implica adherirse a su persona?
y seguir su camino. De entrada nos está diciendo que no es posible tener el corazón dividido, que la secuela es muy exigente y que antes de decir a aquellos que lo van a seguir, que midan muy bien si están capacitados para seguirlo siempre y por donde Él vaya, o sea, por donde los quiera hacer andar. Y aquí nos detenemos, porque quería hablar de San Martín de Porres y lo haré en otro audio. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.